Queridos amigos y hermanos de nuestra comunidad parroquial del Espíritu Santo, aunque cada mañana el Señor me despierta el oído para que escuche como un discípulo, al comenzar esta meditación de Semana Santa con el profeta Isaías, pido al Señor que me dé una lengua de discípulo para saber decir a los abatidos una palabra de aliento. Con el Domingo Ramos comienza la Semana Santa, la más santa de todas las semanas para los cristianos, porque en ella se conmemoran los misterios de nuestra redención. Los invito pues a que con espíritu de fe y con amor encendido, con un corazón ardiente, vivamos en primera persona estos sagrados misterios y ritos. Nuevamente, por segundo año consecutivo, celebramos nuestra Semana Santa impedidos de asistir al templo para celebrar en comunidad los misterios de nuestra redención y acompañar a Jesucristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Las barreras sanitarias crean una vez más una distancia que nos lo impide. Comprendemos las razones de esta normativa y la acatamos, pero no entendemos que la gente haya podido salir a tomar sol en las playas y los cristianos no se puedan reunir para celebrar tan santos misterios. Por eso, con el salmista, no nos vemos libres de sentimientos de pena al no poder celebrar presencial y comunitariamente nuestra fe en el lugar santo donde reside la gloria del Señor. No se trata de un acto de rebeldía frente a la autoridad del gobierno y a la ley del Estado, sino de un acto de impotencia que experimentamos movidos por el deseo de orar junto al Señor de la vida y de unirnos íntimamente a Él, conscientes de que nuestra salud física, psicológica y espiritual, en algunos momentos tan debilitada, nos exige esta visita a quien es nuestro médico de cuerpo y alma. Y deseamos superar esta distancia, aunque sea como el paralítico del Evangelio, que se descolgó del techo de la casa para llegar a la presencia de Jesús. Pero nosotros lo hacemos por los medios ordinarios, online, aunque no es lo mismo. Pero al mismo tiempo, de esta experiencia de impotencia surge una experiencia de fe sincera y madura, que se hace eco del grito desafiante de San Pablo cuando nos interpela: ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el peligro de la pandemia. Estoy seguro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no lo puede hacer ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las potestades, ni el presente ni el futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna, mucho menos un pequeño virus nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Jesús. No, en todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Sí, en todas estas circunstancias, gracias a la fuerza del amor, encontramos maneras de perforar nuestro techo espiritual para descolgarnos a la presencia del Señor, escuchando su palabra, que es viva y eficaz, haciendo una lectura orante de su pasión, de su muerte y resurrección, allí donde nos encontremos. Cuántos obispos y sacerdotes, cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo no han hecho física, espiritualmente, esta experiencia al encontrarse en cárceles o en hospitales, impedidos de celebrar los misterios pascuales de nuestra fe. Por favor, no lo olvidemos. No hay fuerza alguna, ni en el cielo ni en la tierra, que nos impida acercarnos a Dios de alguna manera.
En estos días santos, dejemos que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, el que venga a nuestro encuentro y encienda en nuestras vidas el fuego de su amor, que encienda en nosotros la imaginación de la caridad y entonces pongamos a prueba nuestras convicciones. Queridos hermanos, nosotros muchas veces nos quejamos de que quienes nos acompañan perciben una imagen distorsionada de nuestras intenciones y nos agrada en cambio que nos vean como nosotros creemos ser o como nosotros queremos ser vistos. Y los apóstoles veían a Jesús como un hombre, sus amigos y familiares, sí, aquellos familiares que solo le escuchaban a distancia y con desconfianza, lo veían únicamente como el hijo de María y José, como el hijo del carpintero. Por eso, en algún momento Jesús mismo le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? La multitud que le seguía y le escuchaba en realidad no se convierte, ni tampoco cambia de vida. El Evangelio lo señala con una frase tremenda. Aunque había hecho grandes milagros en medio de ellos, no creían en Él. Pero aún más grave es la incomprensión de sus elegidos, de sus amigos del corazón. Le siguen, pero tampoco lo entienden. Caminaban tras Él, pero iban sorprendidos y tenían miedo, nos dice el Evangelio de San Marcos. Jesús les reprocha con frecuencia su falta de inteligencia. Tampoco vosotros me entendéis. Llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me habéis conocido. A Jesús le preocupa ir mostrándose lentamente a sus discípulos, tal como Él es, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y aquí está lo esencial del Evangelio en estos días. Cada uno de ustedes tiene también una imagen del Señor. La imagen sobre la figura humana y divina de Cristo es importante porque es como la pila que uno tiene en el fondo del corazón. Es como nuestro marcapasos espiritual. Y si nuestra imagen del Señor no corresponde al Evangelio, nuestro corazón va a ser flojo y perezoso. Dependiendo de cómo sea esa imagen que se nos presenta y que nosotros nos formamos, terminaremos acercándonos o alejándonos de Él. Por lo tanto, no se trata de cualquier cosa. Jesús con dificultad va a ser un ejemplo a imitar si la imagen que tenemos de Él está alterada, al ver y al afirmar o solo lo humano o solo lo divino de Jesús. Por ello, el relato de la transfiguración que nos prepara para la celebración de la pasión de Jesús nos habla con toda claridad cómo Pedro, Santiago y Juan lo vieron. Y si algo les llamó la atención en el modo de ser del Señor, fue esa conciencia clara de ser Hijo de Dios, y por eso muere. Si a nosotros nos puede afectar una buena noticia o una gran alegría, ¿cómo se transformarían Pedro, Santiago y Juan en ese momento en que Jesús les manifestó su divinidad? En sus ojos, en sus caras, en sus corazones. Esta es la figura de Jesús que nos presenta el Evangelio y por quien se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, el predilecto, escúchenlo. Y solamente por esta figura de Jesús es que uno se pone de pie para escuchar y para anunciar la palabra y para servirlo a los más necesitados y para perseverar bajo el peso de la cruz que llevamos, no sobre los hombros, sino en lo profundo de nuestro corazón. San Pedro, años más tarde,
recordará conmovido lo que vio y oyó ese día de la transfiguración, cuando nos dice que en ningún caso se trata de una fábula ingeniosa, no se trata de un cuento inventado. Queridos amigos, la historia que nos toca vivir a veces nos parece que es una historia de absurdos dolorosos, en los cuales se entrecruzan y enredan los poderes y los intereses de los grandes de este mundo, de los superpotentes y de los potentes en el mal, en la injusticia, en la falsedad, en el egoísmo. Ni tampoco entendemos las desgracias naturales que nos hacen vivir en la enfermedad, en la soledad, en la incertidumbre. La pandemia nos ha traído a esta especie de desierto, que es la cuarentena prolongada en la cual nos encontramos, de un modo semejante a cómo Jesús pasó 40 días en el desierto. Pero no por eso hay que desanimarse, no hay que perder los ánimos, no hay que perder ni el entusiasmo ni las energías que provienen de la fe, sino que debemos vivir animados con la fortaleza de Dios, porque esta historia nuestra está dotada de una lógica secreta y misteriosa, inspirada en la providencia, inspirada por la providencia divina, que todo lo dispone hacia el reino de Dios. Desanimarse es tomar distancia del Señor, es echarse atrás. Y la apostasía actual es como la diabetes, imperceptible, silenciosa, lenta, inexorable, te erosiona inconscientemente, te corroe, te carcome, te oxida espiritualmente la vida. Desanimarse es entrar en lo que se llama el misterio de Judas. Que la transfiguración y la pasión del Señor sean una confesión firme de nuestra convicción de que en nuestra historia personal la victoria es solo de nuestro Dios. La victoria es de Cristo, Rey y Señor del universo. Tengamos pues fe en que su victoria no solo la verán los hombres al final de los tiempos, sino que la vamos viendo también nosotros, ya, aquí, ahora. El Señor ya reina, nos dice el salmista. El Señor reina, alégrese la tierra, y su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. La Semana Santa comienza con el llamado Domingo de Pasión o el Domingo de Ramos, porque en su entrada triunfal a Jerusalén el Señor es aclamado por el pueblo con ramos de olivo, con ramas de palma, como manifestación de su acogida y alegría desbordante. Las ramas de olivo simbolizan el resurgir del pueblo, la vida del bien. El olivo es signo del deseo de paz, pero también de sufrimiento, porque sus frutos deben ser prensados y triturados bajo la piedra del molino, para que ese aceite pueda servir de remedio para las heridas del cuerpo, para devolver las fuerzas al enfermo, para devolver el consuelo a los afligidos. Cristo va a ser el olivo verdadero que va a curar nuestras heridas. La liturgia de estos días nos invita a seguir con fe y amor la lectura de la Pasión, en la cual Jesucristo es aclamado, traicionado y crucificado. Fue el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén y las aclamaciones populares de su realeza las que provocaron la reacción de los judíos contra Cristo. El temor y la envidia a mucha gente lo condenaron a morir en la cruz. Es allí donde Él conquista su título de Rey y de Mesías. Y no es una casualidad que sobre la cruz se leyera la causa de tan cruel condena: Jesús, Rey de los judíos. Y Cristo aceptó esta entrada triunfal en Jerusalén, la ciudad santa, solo porque la proximidad de su pasión y de su muerte disiparían de inmediato todo equívoco o malentendido que se pudiera presentar.
Sabemos que la muerte en sí misma no es nada bueno. La muerte en sí misma no es salvífica, pero sí lo es el amor con el que Él aceptó y vivió este itinerario de sufrimiento, de humillación y de muerte. Por amor resistió y por amor no se echó atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Meditando el Evangelio de la Pasión, nos podemos preguntar quién hizo morir a Jesús, porque su pasión está llena de cómplices que participan de algún modo en esta tragedia. Judas lo traiciona, Pedro lo reniega o lo desconoce, los judíos lo entregan en manos del juez para que lo condene. Pilato pronuncia la sentencia de muerte sabiendo que era inocente. Los soldados lo clavan en la cruz, pero detrás de todos ellos está la gran masa de la gente a la distancia, entre la cual nos encontramos nosotros mismos. Si la pregunta ¿quién ha hecho morir a Jesús? Es de difícil respuesta, nosotros, hombres de fe, sabemos bien por quién ha muerto. Reconozcamos que murió por cada uno de nosotros y digámoslo ya no con temor, sino con alegría, ya no con inseguridad y vergüenza, sino con seguridad y orgullo. San Pablo lo comprendió bien, este misterio, y lo reclamaba como título honorífico. En cuanto a mí decía, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo nuestro Señor. Nosotros hagamos como José de Arimatea. Con valor acerquémonos a pedir y a recibir el cuerpo del Señor, porque es Cristo quien nos recuerda siempre: tomad y comed todos de Él. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Esta es mi sangre, derramada por ustedes. Y háganlo en memoria mía. Que cada día tengamos el valor de José de Arimatea para reclamar lo que nos pertenece, el cuerpo y la sangre del Señor. Reclamemos el cuerpo del Señor para que nuestro corazón no sea más un sepulcro vacío y blanqueado, sino que sea fuente de nueva vida. Para celebrar la Pascua al Señor, la liturgia nos ofrece muchas lecturas. Todas ellas están destinadas a hacernos meditar sobre este increíble hecho que presenciaron los apóstoles y algunas mujeres en Jerusalén. Este hecho tan singular es el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Si observamos el relato del Evangelio, podemos ver que las primeras en descubrir algo anormal fueron las mujeres, pero sus noticias no son aún la buena nueva, no son las palabras de nuestra fe. Las mujeres se limitaron a constatar un hecho físico. Se han llevado al sepulcro, Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Pedro y Juan, quienes representan la fe y el amor respectivamente, salieron corriendo y fueron juntos al sepulcro. El amor llegó antes que la fe. San Juan, el discípulo predilecto, corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y nos dice el Evangelio que se agachó a mirar, pero no entró. Qué delicadeza se esconde detrás de estas palabras del Evangelio. El amor que representa San Juan solo entra en el misterio de la resurrección, solo entra en el sepulcro vacío cuando llega la fe, que es Pedro. El amor entra después de la fe, pero acompaña siempre a la fe. Hay aquí también, en este relato, una clara referencia al primado del ministerio de Pedro por sobre los demás apóstoles. Esto nos indica que para ver a Cristo resucitado no basta el amor, sino que hacen falta los ojos de la fe. No basta el solo amor, como sucedió a Tomás el apóstol, quien exclamó, ver para creer, sino que para ver, para exclamar y confesar, Señor mío y Dios mío, primero
es necesario creer. Primero es necesario estar con la comunidad. En el relato del Evangelio aparece también la figura luminosa del ángel del Señor que dice a las mujeres: recuerden que Él les dijo que lo verán. Y ellas efectivamente recordaron que en Galilea lo verían. En el lenguaje de la Biblia, recordar, significa ver que una promesa del pasado se hace ahora una realidad. Recordar es descubrir que el Señor no está muerto, sino que está vivo y que es eficaz en medio de nosotros hoy. Que la resurrección de Jesús no es solo una experiencia de fe, sino que se trata de un hecho real y físico. Es confirmado después por el hecho de que Jesús come y bebe con sus discípulos después de haber salido del sepulcro. Desde entonces, el resucitado no cesa de mostrarse a los hombres. No solo lo vieron Pedro y Juan, lo vio también María Magdalena en el huerto de los olivos, lo vieron los discípulos reunidos en ausencia de Tomás, lo vieron los discípulos en presencia de Tomás, el incrédulo, lo vieron los discípulos de Emaús y tantos más. Nosotros no estuvimos presentes, pero creemos esto porque consideramos a las mujeres del Evangelio dignas de fe. Nosotros no estuvimos presentes, pero creemos esto porque consideramos a Pedro y a Juan dignos de fe. Su palabra resuena en nuestros oídos. El Señor ha resucitado. Esto nos recuerda que el Señor resucitado se muestra siempre presente en los gestos concretos y sensibles. No se revelan las buenas intenciones, sino que en el partir el pan, en el compartir, en estirar y estrechar una mano de perdón. Las burlas de la crucifixión han quedado atrás y han sido superadas. Ha salvado a otros y a sí mismo no puede salvarse. Si es Dios, que baje de la cruz. Los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Jesús, por su condición divina, no exigió el privilegio de evitar la cruz. El Señor no bajó de la cruz. Y porque resucitó a muchos antes de sí, y porque es el Hijo de Dios, también Él resucita y sale del sepulcro. El Señor ha resucitado. Salir del sepulcro, sí. Bajar de la cruz, no. Esta es la manera de pensar de nosotros, los cristianos. Nosotros, por eso no podemos andar tristes, ni llorones, ni quejumbrosos, como los discípulos de Emaús. Nosotros hemos experimentado que el Señor, habiendo resucitado, no volverá a morir. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino de la vida y nos explicaba las Escrituras? Y también nosotros, por la experiencia de aquella fe de Pedro y por aquel amor de Juan y de Tomás, vemos hoy al resucitado con los ojos del corazón y lo reconocemos cada día al partir el pan eucarístico, al meditar su palabra y al recibir el don del Espíritu Santo. Si nosotros hemos muerto con Cristo al pecado, también resucitaremos con Él. Esta es la promesa de las Escrituras. Por ello San Pablo nos amonesta: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, piensen en las cosas del cielo, porque Cristo mismo es la vida de ustedes. En la celebración de esta Semana Santa, queridos hermanos, el Señor nos conceda la gracia de reavivar la devoción, de reavivar la pasión,
de reavivar la obsesión por Jesucristo hasta cuando llegue el momento de la visión definitiva. Pues tal es nuestra vida actual, ejercitarnos en el deseo de Cristo. Deseo que es la causa de nuestra alegría y de nuestra esperanza. A Jesucristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A todos les deseo una muy feliz y una muy santa Semana Santa. Que así sea.